primero hay que entender que los procesos democráticos se dan en estas condiciones. Yo inicio señalando lo que el propio Ejecutivo dio a conocer a los ecuatorianos. Él preguntó a los ecuatorianos sobre la posibilidad de querer cambiar, obviamente, un marco tan importante normativo como la Constitución. Y otra de las preguntas que para mí eran indispensables era el tema de la autorización para poder estar con herramientas como es las bases militares en nuestro país, ¿no? Y creo que son las dos preguntas que más remesón tuvo de alguna manera y que, bueno, la ciudadanía se pronunció en este proceso. Creo yo personalmente que los ecuatorianos perdimos una posibilidad de transformación. Nosotros siempre hemos abordado de la Constitución del 2008 a la actualidad. No se ajusta porque la propia Corte Constitucional ya decía en varias sentencias que no pueden ir más allá porque la Carta Magna no les permitía. Entonces, la decisión fue por parte de los ciudadanos y bueno, aquí como bien decían, no hay ganadores ni perdedores políticos. Es un país que lamentablemente se queda sin herramientas para poder sobrellevar obviamente mejores condiciones, tanto en lo económico como también un marco mucho más estable para poder tener garantías en el tema seguridad. Sin embargo, hay mecanismos, creo que el Ejecutivo tendrá la posibilidad de maniobrar como lo ha hecho hasta el día de hoy, con ya una asamblea que tiene mayoría, hay herramientas y hablan de ciertas enmiendas. Lo importante es tratar de tomar rumbo a esto, saber escuchar también a los diferentes sectores, hablaban de mucha resiliencia, esa flexibilidad para también adaptarse a estos nuevos cambios que conllevan obviamente una asamblea mucho más prolija y cercana también a la ciudadanía. ¿Usted cree que hubo también, por un lado, poca información y la poca que hubo en otro lado, mucha desinformación? Bueno, yo creo que algunos voceros no cumplieron con lo que establecía el Ejecutivo, tratar obviamente de llevar a cabo un mensaje muy claro para los ciudadanos. Si habla usted con la ciudadanía, muchas de las veces no entendía el tema de la base de militares. Hubo mucha confusión en las redes sociales, sobre todo se veía un sinnúmero de información que no permitía obviamente aterrizar a la importancia de tener estas herramientas para poder combatir obviamente la inseguridad o el crimen transnacional. Esto sí creo que fue uno de los parámetros que se tienen en su momento que medir y lamentablemente no se aterrizó obviamente a esa realidad. Empezó también ya a hablar sobre el tema del seguro social, empezaron a hablar que se iban a acabar los décimos y un sinnúmero de datos que lamentablemente no aterrizaban a la realidad. Sí, exactamente. Y tal vez muy corto el tiempo como para poderlo aclarar. Sí. Yo creo que también hay que dejar claro algo. El Ejecutivo ha sido claro en tomar decisiones. Yo decía, no es fácil, sobre todo para un proceso electoral cuando venía con este tema de las paralizaciones en ciertas provincias, pero se tomó la decisión. A la larga yo creo que es importante también esa respuesta que le das al país. Hablábamos ya en campaña, antes de que sea obviamente consagrado como parte obviamente de un proceso nuevo electoral para el presidente de la República, donde los ciudadanos le dieron la confianza, hablar ya de un cambio en la Constitución. Se dio este cumplimiento y también conllevó obviamente a un debate. Personalmente, doctor, yo creo todavía desde el 2021 hemos estado en este afán de poder poner en la mesa este debate, de cambiar ciertos articulados que no le permiten al país contar con herramientas y normativas para poder obviamente estabilizar. Personalmente, por ejemplo, yo siempre fui muy crítica del Consejo de Participación Ciudadana, del papel que cumple el Consejo de la Judicatura. El tema del arbitraje internacional, que es una necesidad urgente para que se pueda obviamente dar mayor estabilidad y miras a un país con mayor estabilidad a nivel internacional. Entonces son situaciones que sí conllevan a un debate, creo que el debate está ahí y esperemos que se pueda obviamente dar una respuesta también a los diferentes sectores que tienen ciertas demandas. Claro, no obstante, se cree que de todas maneras, si se mide la popularidad del gobierno, es alta. Por supuesto. Es alta comparado con todas las vicisitudes que tuvo que superar. No sé si usted le No, yo también tengo esa lectura. Creo que hablar que el gobierno fue un golpe para el gobierno totalmente equivocado, creo que hay que entender que también las decisiones que ha tomado, por ejemplo, de eliminar los subsidios.
Eso es es un paso importantísimo en plena campaña y claro, también las decisiones de tomar, por ejemplo, los cambios necesarios. No le tembló la mano y creo que eso es lo que la gente también necesitaba tener más temprano que tarde va a valorar una eso. Respuesta, sí, por supuesto. Yo creo que un presidente que toma decisiones, un presidente que habla ya de una constituyente, seguramente en otros escenarios políticos, con otros actores políticos, dudaba si era el momento, pero lanzó el debate, lanzó obviamente la posibilidad de que los ecuatorianos entendamos qué es lo que queremos y es respetable también la decisión por parte del soberano donde ha decidido en este momento. Él dijo, bueno, he cumplido con presentar las propuestas, ustedes como ciudadanos tendrán la responsabilidad de asumir. Y de hecho me llamó mucho también la atención por parte de los diferentes actores políticos donde hablaban de ese mensaje también conciliador donde decía, hemos respetado la decisión popular, que obviamente demuestra también ese respeto a la decisión que por parte de un ejecutivo. Claro, y a propósito ahí, solo como paréntesis nomás, quedó demostrado también lo impoluto que es el Consejo Nacional Electoral, porque se aceptaron resultados y nadie objetó nada, ¿no? Nadie censuró, yo creo que con eso más bien salieron a bailar. Es la lectura que se señalaba que ya tenían captadas ciertas instituciones que va a manejar la Corte Constitucional. No, al contrario, creo que con esto hemos hablado también de la importancia que existe esa independencia, con algunas críticas que pueden existir a ciertos procesos, tanto de la Corte Constitucional como el Consejo Nacional Electoral. Creo que es importante esa respuesta que se le da de esa independencia que es necesaria, sobre todo en un país donde se siente que tiene que seguirse resguardando la democracia. Ya, muy bien. ¿Por qué cree que la gente, por ejemplo, pudo haber votado porque se siga asignando los fondos partidarios cuando eso todo el mundo lo rechaza? A ver, pero y sobre todo quisiera que lo trate, lo analice, lo procese, como partidos políticos pequeños que no tienen ninguna posibilidad de recibir ese fondo, ellos también hacían campaña a favor y probablemente incidieron. A ver, yo sí creo que hay que entender que también había un cierto sector político que trataba obviamente de boicotear este proceso de participación, tratar de confundir. Yo cuando pasó este tema de los resultados veía mensajes de felicitación por el triunfo de Diosdado Cabello, desde el presidente, obviamente dictador Maduro, hay que decir las cosas por su nombre. ¿Qué interés, por supuesto, qué interés tenían ellos para que no se logre estabilizar, por ejemplo, un país con mejores normativas a favor? Entonces, para mí personalmente ese sector político siempre quiso, históricamente ha sido un lastre para la democracia, siempre ha sido los típicos actores que quieren dividir, que no le vaya bien al país, porque ellos sacan rédito de ellos. Viven de la tragedia. Así es. Me hubiese encantado que todas las preguntas obviamente cuenten obviamente con el aval y el apoyo popular. Sin embargo, dos preguntas también que tenían referente con el tema del sistema electoral, que hay una realidad. Estamos en una crisis del sistema electoral de partidistas, por supuesto. No hay una realidad donde nosotros podamos aplaudir a organizaciones políticas que conlleven un respeto tanto a sus militantes como tener movimientos o partidos que tengan esa altísima misión de formar a sus cuadros. Entonces también se puede identificar que ciertas provincias, como por ejemplo Loja, dio un mensaje frente a esta situación tan complicada. Imagínese usted que la provincia de Loja tiene 21 organizaciones políticas. De las 21 organizaciones políticas hay que identificar tanto cantonales, provinciales como parroquiales qué papel están cumpliendo. También yo creo que es un mensaje clarísimo de rechazo a estas organizaciones políticas que no tienen obviamente una misión clara a favor de formar cuadros y también de tener el apoyo por parte de sus militantes para identificarse obviamente como escuelas democráticas en formación. Creo que eso también es una respuesta. El fondo partidario, o sea, hubiese sido interesante que se pueda elevar el debate, inclusive de las propias organizaciones políticas. Yo no veía, por ejemplo, las organizaciones políticas asumir un debate antes de una consulta a los ciudadanos. Así que nosotros lamentablemente estamos como organizaciones políticas siempre esperando que nos pongan una hoja de ruta y ahí sí tratar de salir a dar la opinión. Lamentablemente las organizaciones políticas no tienen esa madurez que nos gustaría a los ciudadanos. Claro, de hecho los partidos políticos que han tenido un predominio electoral
son los más grandes usufructuarios, es decir, se benefician justamente el partido de gobierno y la Revolución Ciudadana, por ejemplo, tienen garantizado hasta este rato. Por supuesto. Yo Claro, creo que también era el temor de ciertas organizaciones claro, de saber que no tenían las posibilidades de tener una presencia, por ejemplo, en una constituyente. No tenían la presencia. exactamente. Pero también la incoherencia a mí me ha molestado de ciertos actores políticos que en su momento querían cambiar la constitución y criticaban duramente una constitución que tenía una ideología que totalmente ha sido lesiva para los intereses de los ecuatorianos. Y cambiaron totalmente el discurso. Entonces, esa incoherencia también yo creo que hay que castigarla, hay que criticarla. Sí. Yo que recuerde, actores políticos que a mí me sorprendían, que luego querían cambiar, era porque tratar, obviamente, de llevar una corriente en contra obviamente, del gobierno, que daño le hizo al país. Claro. Usted está diciendo, por ejemplo, yo infiero así, ¿no?, que habían partidos políticos que tenían vergüenza, así, pero discúlpeme los términos así bien coloquiales, simplones. Es decir, los partidos políticos en su mayoría tenían vergüenza y estaban preparados para no participar en la próxima Asamblea Constituyente porque ellos de antemano creían que no tenían ninguna posibilidad electoral. Entonces, para ellos, más rentable era que no haya la constituyente que sí lo haya, porque ellos no podían participar, no se sentían. Entonces deben desaparecer y ellos deben ser conscientes de que no tienen posibilidad. ¿Cómo sobreviven? En las seccionales con las famosas alianzas. Así van a sobrevivir a sabiendas de que no tienen un capital electoral. Eso del fondo partidario, entonces, está clarísimo, ¿no?, que no tenía razón de haber ganado nunca. De hecho, no debería ganar porque como nunca han rendido cuentas, entonces, ¿por qué el pueblo podría decirle, el pueblo pobre podría decirle, sí, quiero que sigan dándole plata a los partidos políticos? Eso es inadmisible, eso es inaudito. Buenos días, la persona que está en la línea. Escuchamos, adelante. Felicitándole a la dama que está en el panel. En verdad ha hecho resumido muy bien lo que todo el mundo quisiéramos que hubiese sucedido, pero no importa. Estamos con el mismo amor y el mismo a nuestra patria y tenemos que unirnos para educar a la gente mejor. Aquí faltó, doctor, desde el gobierno y todos sus seguidores, sus asesores y colaboradores, no tuvieron un poquito de didáctica, no tuvieron un poquito de explicar a la gente, ni se preocuparon. Usted sabe cómo cuando los entrevistaban algunos medios de comunicación, solo se habían cogido el tema que están en territorio, pero nunca fueron a explicar a la gente, tanta gente campesina especialmente, que no sabía ni de qué se trataba. No así, en cambio, los movimientos, comenzando por Lucio, como decía ese día, que ya se creían ganadores y se creen triunfadores, como son el MPD, el señor de los del socialismo, y qué decir de los pachacuts, que han celebrado en todas las provincias, los indígenas, que ellos han sido los del triunfo, que si en verdad perdieron en Imbabura, en el paro, que no los dejaron, porque han ganado en esta consulta. Y también, pues usted sabe, el movimiento que más contra hacia el gobierno y que no le interesa que cambie nada, como son los señores de la Revolución Ciudadana, que es vergonzoso decirlo, doctor, y nunca me cansaré de decirlo, que es vergonzoso que un tipo como es el expresidente siga haciendo campaña desde el ático y no dé la cara y venga a responder por todos los actos de corrupción. Entonces yo sí felicito a usted, doctor, como dueño de esa emisora, y a la niña que está en el panel, que sigamos adelante, no hemos perdido nada. Le digo así que nosotros seguimos adelante porque ganó la democracia, porque el presidente en una forma tan democrática aceptó. No hizo que se vaya la luz, no hizo nada, sino que aceptó. No digamos derrota, porque él sigue adelante en sus funciones, sigue con el apoyo de las grandes potencias. Aquí pues el que pierde es el pueblo. El pueblo nosotros perdemos porque si usted analiza, como ya las ha hecho, doctor, y muy bien, las 4 preguntas, pues es una vergüenza, pues decir que queremos yendo
manteniendo a los movimientos políticos, manteniendo tanto diputado inservible y aumentar el número todavía en vez de bajarlo. ¿Qué decir de la Constitución, doctor? Que eso es lo peor que tenemos en el país, lo peor que puede tener en el país. Muchas gracias. Sigamos adelante, doctor Aponte. Gracias, doctor. Gracias. Gracias a usted. Solo hay una cosa para adicionar a lo que dice el doctor Ángel Sebastián Chalaco. Que cuidado también, así como los de la Revolución Ciudadana, los indígenas se atribuyen el triunfo, lo cual eso es insensato. También del otro lado, fíjese usted, para que vea cómo usted tiene que procesar esta información, que cuidado vayan a decir los dirigentes de ADN, los asambleístas de ADN, las autoridades de ADN, que por ellos ganó el sí aquí en Loja. Solo eso le dejo ahí nada más. No se atribuyan, no se reivindiquen triunfos que no les pertenecen. Bueno, yo creo que aquí el presidente, con toda la experiencia que ha logrado en este tiempo también de identificar quiénes son los rostros que están al frente, obviamente, de estos retos, sobre todo de llevar el mensaje a los ciudadanos, tendrán que hacer sus observaciones, ¿no? Sin embargo, no ha ganado el país, que es una de las preocupaciones que en su momento yo como ciudadana también obviamente hice una reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando también dentro de las organizaciones políticas? Porque no solamente podemos ser actores cuando llegan a procesos electorales, al contrario, creo que también hay que asumir esta reflexión desde la parte ciudadana, identificando de que es importante siempre abrir el debate, buscar siempre ideas, aportar también con diferentes sugerencias y que sea obviamente el análisis que venga desde las cabezas principales para ver cuál es el trabajo que se ha desarrollado. No quisiera obviamente yo hablarlo específicamente en la provincia de Loja, pero considero que es importante que desde la cabeza principal, ya con los cambios que existan, pueden identificar esas debilidades para fortalecer. Aquí a mí me encantó algo que decía el presidente de la Asamblea, Nils Olsen, decía, este momento de resiliencia, de saber también escuchar y de identificar, nos tiene a nosotros que permitir ir tomando obviamente esa fuerza para continuar obviamente con los objetivos por parte del Ejecutivo, y creo que esa debe ser el primer apoyo que se te dan como país, consolidar vocerías fuertes, vocerías que puedan cumplir el objetivo por parte del Ejecutivo. Muy bien, a propósito, muy bien, le quiero agradecer al director de ADN que nos hace una aclaración, ¿no? Nos hace una aclaración porque ese es el problema de las redes. Y a ver, la derrota de las redes es una derrota. Claro, la información que existe. Un meme aquí haciendo una invitación a una caravana del triunfo el día de hoy, que parte de la terminal terrestre, y lo ponen al economista Denis Bravo, está el asambleísta Jorge Guevara y dos más a quien no identifico, no conozco. Y rápido, el director de ADN dice que es totalmente falso eso, que es totalmente falso, que no se va a producir ninguna caravana de nada, no va a participar lo mismo del asambleísta, ¿no? Que no están organizando nada de ninguna caravana, porque esto es solamente para desprestigiarlos, para que la gente que consume estas redes sociales, entonces los pueda interpelar, alguna cosa, ¿no? Ese es el problema, que nosotros no. También la aclaración al amigo, ¿cómo se llama el amigo? Dani Barresueta, ha sido mi amigo y yo no creía, la verdad. Y dice que ¿por qué estamos parcializados? Claro, toda la vida nos parcializaremos con la justicia, con la verdad. Si alguien hace, o sea, si le hago una aclaración de que están mintiendo, porque llaman, eso es que es ser parcializado. Tenga la bondad de retirarme de ahí del directorio antes de que yo mismo lo bloquee, porque una persona que actúa de esa manera deshonesta no puede estar aquí en mi directorio. Eso sí se lo digo en público y nada más. Conmigo las cosas funcionan así o no funcionan, amigos. Si es que es amigo, tiene que saber que tiene que primar aquí un mínimo de honestidad. Si no la tiene, pues
tenga la bondad, porque inmediatamente lo bloquearé del teléfono si usted no se retira de ahí. Y decirle que estoy parcializado con eso, claro que estoy parcializado con la justicia, pues nunca voy a estar parcializado pues con la deshonestidad. Si hay un acto de deshonestidad, pues obviamente que también nos metemos ahí. Ese es nuestro trabajo. Así es que no haga esos ensayos conmigo jamás. Vamos a la otra pregunta tan triste, ¿no? Que era la disminución de los asambleístas. ¿Cómo es que el pueblo no va a querer que se disminuyan los asambleístas? Fíjese usted, licenciada Cruz, ¿cómo no va a querer? Y sin embargo la gente votó que sí, que quieren bastantes asambleístas, que son lindos los asambleístas y que quieren más. Mire, muy acertadas sus palabras. Creo que tanto nos quejamos de los diferentes representantes que en su momento llegan a espacios de poder que muchas de las veces no tiene esta sintonía con la realidad de los ciudadanos, ¿no? Como le decía, doctor, el pueblo decidió. El pueblo decidió, y yo sí considero que en este caso muchas organizaciones, vuelvo y repito, no les interesaban que avance este proceso a favor, lamentablemente, del país, pensando en el egoísmo partidista de ellos, ¿sí? Yo sí creo que también aquí hay un ingrediente de centrarse en qué les conviene a ciertas organizaciones políticas, por muy pequeñas que sean, yo decía, hay una presencia legítima de ciertos actores donde pueden, llevar a debate, poner las ideas, cuestionar ciertas propuestas, pero hay un cierto sector político que no le garantizaba sostenerse en el tiempo políticamente si ganaba obviamente estas preguntas. Si iban a quedar sin fondo partidario, si iban a quedar sin representatividad. Y hay una realidad, el país está polarizado. Lamentablemente, nos guste o no reconocer, el país está polarizado. Y eso yo creo que también sumó este proceso, lo que usted acaba de hacer con el director de ADN, el que existan, por ejemplo, noticias falsas, también minó este proceso, que sea un proceso realmente a favor del país, democrático, transparente. Y lo que usted decía, aquí los ciudadanos tenemos una sola hoja de ruta, que es cerrar filas a favor de ¿qué? Del Estado, del país, de la seguridad, de la justicia. No hay ese nivel todavía. Lamentablemente sí, y yo sí creo que esto a todos como país nos debería llamar a una profunda reflexión, vuelvo y repito, de entender qué es lo que nos conviene a nosotros como país. Alguien decía, no perdió el presidente Noboa. El presidente Noboa no perdió. Perdieron un país de pedir la posibilidad de transformar. Hablamos de que la Constitución ya no se ajusta a la realidad. Entonces tenemos una batalla diaria con el crimen organizado, pero no queremos bases militares que nos ayude en cooperación. Ahora, hay convenios que se pueden seguir llevando. De hecho, nuestro Ecuador tiene ya 2 convenios con Estados Unidos para dar obviamente mayor apoyo en temas obviamente de inteligencia, tanto en el tema marítimo, que conllevan a ¿qué? A tener información para que el Estado pueda obviamente golpear al crimen organizado. Habrá momentos donde se tiene que volcar obviamente a la Asamblea para que exista un debate técnico donde dé soluciones reales. No sé realmente cómo conlleve el tema del fondo partidario. Debería existir un análisis riguroso a todos los partidos políticos para ver a dónde desfilan los recursos de los ecuatorianos para las capacitaciones, entre comillas, en estas organizaciones y movimientos políticos, porque hasta el día de hoy no ha existido realmente una observación a estas organizaciones. Usted recordará que en su momento hubo un escándalo de cierta organización política donde se destinaban estos recursos para ciertas cirugías plásticas de ciertos dirigentes. O, por ejemplo, ¿Y el que más protestó? ¿Y el que más entonces, apoyó? no podemos ser tan incoherentes y tan egoístas con un país. O sea, si queremos realmente dar un paso seguro, eran necesarios los cambios y las transformaciones. En ese sentido, quien perdió fue el país. El Ejecutivo tiene 3 años para seguir trabajando, que le vaya bien al presidente, porque esto es que nos vaya bien a todos los ciudadanos y que tengamos las herramientas desde la Asamblea necesarias para poder dar un paso, obviamente, frente a los cambios que se necesitan. Claro, entonces esas son las preguntas que más han alarmado, ¿no? Uh-huh. Que la gente votó para desquitarse. Yo decía, ¿por qué no protestamos en Loja? En Loja no hay vía, no hay atención a la vialidad. Tenemos que protestar, tenemos que reclamar que la atención a la vialidad es cero. Y parece que este ministro de Obras Públicas, parece que no se fue finalmente.
Parece que no de lo los están- últimos cambios que se ha logrado identificar por parte ¿no está? En los confirmados. no está, no sé si existirán más cambios en estos días. Esperemos realmente que se pueda ver qué nuevos Claro, en la lista inicial estaba, pero en los confirmados no. no he Claro, visto, es por ejemplo como debe ser amigo suyo Álvaro Rosero. Tengo el gusto de conocerlo, Álvaro. Claro. De hecho, nosotros trabajamos en la normativa para eliminar la extinta Supercom. Usted recordará con varios Sí, periodistas a sí. nivel nacional. Sí, le identifico personalmente pues se lo también por el bajaron. medio de comunicación. Iba a ir de ministro de gobierno, pero se lo bajaron por tramposito, pues ha estado debiendo al IES, entonces pues se lo bajaron a última hora y ya no va, ¿no? Y yo muy feliz, no tengo el honor de conocerlo, nunca he conversado con él, pero sí con su adorable padre. Con Gonzalo. Que fue tan solidario. Yo le conozco a Álvaro. Álvaro ha sido conmigo, ¿no? coherente también con este gobierno, y yo creo que sí es importante también que el presidente pueda elegir personas cercanas, leales a él. Yo le puedo decir desde lo que se puede ver, obviamente, en los posts que hace Álvaro, es muy cercano al gobierno, ¿no? Ah, sí, claro, está demasiado. Él no tiene que protestar como nosotros, él todo le echa flores al gobierno, nosotros no, en la parte que es del Estado, no del gobierno. Por ejemplo, apoyar una nueva constitución es hablar del Estado, no del Claro, gobierno. por supuesto. Hablar de los partidos políticos, que hay que quitarles la plata, es del Estado ecuatoriano, Así que ese es. dinero va para el pueblo, no para el gobierno. Pero hay gente insensata que no entiende Identifica. eso, claro, no va a entender eso jamás. Que si vienen bases militares es para ayudar a la seguridad, a combatir el crimen, a combatir el narcotráfico. No, pero la gente dice que no, eso no es apoyar al gobierno, es apoyar al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano. Al país. Pero en cambio acá nosotros nos quedamos protestando porque no ponen una carretilla de arena en ninguna de las vías que fueron destruidas por el invierno. Entonces, eso es otra pelea. Entonces, nosotros hacemos una digresión, nosotros separamos los problemas. No sé cuál es el problema del Estado y cuáles son los problemas locales que están insolutos, que están todavía ni siquiera en ciernes, porque no hay ni una intención de arreglarlos, ni la más mínima intención de decir no, y ya está. Hubo una buena mentira de la señora gobernadora hacia mí, que me envió un mensaje diciendo que el lunes ya entraba la maquinaria alquilada, cosa que fue mentira. Pero estoy hablando de hace como 8 lunes atrás, ¿no? Entonces eso no se produjo nunca, y ayer se produjo en cambio un torrencial aguacero en Chaguarpamba que amenazaba ya con bloquear la vía. Entonces ese es el problema, que nosotros no podemos entender qué es una cosa y qué es otra cosa, licenciada. ¿Cómo se llama eso en términos generales? Educación política, formación política. Sí, vea, doctor, yo sí creo que es importante que estos nuevos cambios que se vengan tienen que ser de personas, obviamente, que puedan sumarle al proyecto, no solamente del gobierno, como usted decía, sino al país como tal, ¿no? No sé, obviamente, cuáles serán los cambios que se vengan a futuro. Confiamos que sean personas que nos puedan dar también una mirada y una respuesta frente a lo que ocurre en diferentes provincias. Siempre creo que el canal de la comunicación tiene que ser un canal que pueda dar resultados, ¿no? Como yo le decía, le conozco personalmente a Álvaro, no puedo decir más que es un extraordinario ser humano, comunicador, que ha logrado obviamente siempre estar confrontando ciertos temas que iban en contra obviamente de derechos tan importantes como es la libertad. Desde ese espacio puedo decirle, y si él goza de la confianza del Ejecutivo, pues es el Ejecutivo quien tiene que elegir a las personas cercanas a él para que puedan obviamente sumarse a este proyecto. Yo digo, lo que le vaya bien en las decisiones al Ejecutivo nos va bien con el país. Por ejemplo, la nueva ministra también de Educación, Gilda Alcíbar, es una experta en el tema académico. Yo tuve el gusto también de coincidir en varios eventos en la Universidad de Ecotec, y qué bueno que vayan personas probas que puedan obviamente identificar cuáles son las deficiencias y los retos frente al tema educativo. Para mí, los cambios que tienen que también venir con esa confianza y esas credenciales morales que también el país requiere y reclama esto de los diferentes sectores públicos. Una ¿sí? última pregunta para cerrar esta entrevista. Solo decirle que no cantemos victoria ni de un lado ni Así de otro es. lado, porque se vienen
las elecciones, que tampoco incluso son un gran termómetro para medir las elecciones seccionales, porque ahí tiene que ver mucho los aspectos a veces hasta personales, de liderazgos personal en la mayoría de los cantones, parroquias. Sí influye, incide mucho la corriente política predominante, ¿no? Incide, pero digamos que un 50-50, a veces quizá más el liderazgo local, ¿no? Entonces, ese es otro termómetro. Viene un nuevo reto y también yo creo que la gente estaba cansada también en tantos procesos que venían. Yo creo que había también un hartazgo. Sí, ya se vienen los procesos seccionales y esperemos que como actores políticos y movimientos políticos entendamos también tener una lectura clarísima de lo que pasa en el país. Lo que usted decía, es importante, sí, tener esa ideología clara, un proyecto claro, y también obviamente la reputación de los diferentes candidatos suma en esto, los logros que se pudo haber hecho en su momento y que tenga esa sintonía con la gente, que para mí es el ingrediente del éxito en el tema político. Muchas gracias a usted.